Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a empezar a trabajar unas actividades concernientes, ¿no?, a los temas que hemos estado mandando, ¿no?, por PPD. Aquí chicos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tener que completar o colocar, ¿no?, el tipo de fuentes que pertenecen por ejemplo, cada de estos enunciados. Por ejemplo, tenemos ahí leyendas, cartas, palazos y videos. Por ejemplo, cartas. ¿A qué tipo de fuentes pertenecería? Bueno, pues pertenecería, dice, a las fuentes escritas, ¿no? Fuentes escritas, ¿ya? Y, por ejemplo, en leyendas sería fuentes orales, ¿ya? Decíamos, por ejemplo, ¿no?, que las fuentes, por ejemplo, son las que, por ejemplo, apoyan muchísimo, ¿no?, aportan datos que a veces nosotros no sabemos. Entonces, mediante estas fuentes nosotros vamos a poder encontrar la información, ¿ya? En la parte de abajo igual también tienen ahí imágenes y ustedes van a tener que colocar ahí a qué tipo de fuentes pertenecen: fuentes orales, fuentes escritas o fuentes monumentales. Decíamos que las fuentes escritas se refieren justamente a todo documento inédito que está plasmado, ¿no? A fuentes orales, dice fuentes orales o tradicionales. Tradicional es una tradición. Una fuente oral justamente es la que justamente lo vamos a llegar no vamos a poder nosotros a entender mediante en forma oral, de generaciones en generación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a contar los hechos, los acontecimientos que causaron hace muchos años, ¿no? Y, por ejemplo, en costumbres, ¿no? Por ejemplo, la leyenda, que ahí nos vamos, por ejemplo, a informar, ¿no es cierto? Acá ustedes también, por ejemplo, van a completar, ¿no?, las ciencias auxiliares, que también apoyan muchísimo, ¿no?, a lo que es las ciencias auxiliares, ¿no? Dice en las ciencias auxiliares, ahí nosotros tenemos que colocar, por ejemplo, vamos a colocar ahí nosotros, acá, muy bien, dice que estudia, ¿no? Dice que estudia el pasado, dice, a partir de fuentes materiales. Entonces, ¿a qué tipo de fuente pertenece en esta parte? En esta parte, chicos, no le encuentro en esa parte ustedes van a tener que colocar aquí. Muy bien. Ustedes ahí en esos espacios en blanco ustedes van a tener que colocar a qué tipo, ¿no?, de fuentes de ciencias auxiliares pertenecen. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí tendrían que colocar, por ejemplo, la arqueología, ¿no? Porque justamente la arqueología es el que estudia el pasado, dice, a partir de las fuentes, dice, fuentes materiales, ¿no? Por ejemplo, dice ahí estudia los fósiles, ¿no? Entonces haríamos, por ejemplo, la paleontología, y así sucesivamente ustedes van a ir colocando, ¿no?, a qué tipo de ciencias auxiliares. Abajo nos encontramos con las etapas de la historia del Perú. Tenemos imágenes, ahí tú le escribes a qué tipo a qué etapa de la historia corresponde, ¿no?, el dibujo. Ahí tenemos, por ejemplo, un dibujo, el dios Inti, ¿no?, o el dios de las varas, el dios de las culturas, de la cultura, por ejemplo, Chavín, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un personaje de la etapa colonial española, ¿no? Ahí ustedes van a colocar. Y dice, ¿sabes qué época falta ser representada? Igual también tú ahí lo vas a colocar. Ahí, acá, por ejemplo, tenemos las etapas también de la historia. Ahí, por ejemplo, dice la colonial, la republicana, el Perú antiguo o prehispánico. Perú antiguo prehispánico, o sea, el antiguo, ¿no?, donde justamente el hombre se inicia, fue un nómade, un troglodita. Nómade, ¿por qué? Porque justamente todo el tiempo caminaba, no tenía un lugar, un espacio donde vivir, ¿no? Buscaba alimentos, se refugiaba dentro de las cuevas, de las cavernas. Acá dice, por ejemplo, es primera etapa de la historia del Perú, comprende de los 1500 años de Cristo, cuando ese se puebla la zona de la sierra, y el año 1500
en que los españoles conquistan el imperio de los incas. ¿A qué etapa será? Pues etapa colonial, etapa prehispánico o republicano. Ustedes con la ayuda de lo que está arriba, ustedes van a tener que colocar ahí. Acá igual también, por ejemplo, acá dice, indico a qué etapa de eso pertenece. La disputa entre Huáscar, dice, y Atahualpa. Entre Huáscar y Atahualpa. ¿Será la prehispánica, la colonial o la incaica? ¿No? Cuando hablamos de la preincaica, estamos hablando pues, ¿no? de las culturas. No, uno es que el hombre ya se cansó de caminar, el hombre se ve un sedentarista, se posiciona en un lugar fijo y empieza ya no lo que es otras técnicas, la agricultura, y empieza a hacer sus casas, por ejemplo, sus chozas, ¿no? Sus aldeas, y luego ya vienen lo que es las culturas, pues, ¿no? Y después ya vamos a hablar de las culturas. Entonces, ¿a qué etapa que no pertenece a la disputa entre Huáscar y Atahualpa? Acá, por ejemplo, nos vamos al Corvento de América, igual también ustedes, ¿no? Sabemos que aquí en este tema justamente hay teorías, ¿no? Hay teorías que nos explican de cómo el hombre vino acá a América, ¿no? O cómo el hombre de aquí fue a América. Entonces hay teorías, por ejemplo, la teoría autoctonista, que está justamente no por Ameíno, donde Ameíno dice que el hombre americano es auténtico, originario de este continente, y de aquí él, ¿qué hizo? Él fue a otros lugares, a Asia por ejemplo, ¿cierto? ¿Y por qué se basa él? Porque justamente dice que él encontró, dice, en las pampas de Argentina, encontró ¿qué cosa? Encontró restos fósiles, ¿no? O sea, huesos. De ahí viene el nombre de Homo pampeanos, pues, por eso él se basa en esa teoría. Acá ustedes, por ejemplo, conozco cómo se pobló el continente americano, cómo se pobló, debido a qué. Cómo dice, creo que vivían los primeros habitantes de América, cómo vivían, porque justamente los hombres en inicio eran nómades, pues, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, acá ustedes van a completar, ¿no? Las teorías del Corvento de América, la autoctonista, y a su costado sería la teoría inmigracionista. Bueno, en la teoría inmigracionista se va a dividir en tres teorías más, ¿no? Está Meichino, tenemos ahí la teoría inmigracionista algérmica, y en la inmigración oceánica, ustedes van ahí a tener que colocar a qué personaje o quién ahí le compete ahí justamente quién lo plantea esta teoría, ¿ya? Bueno, chicos, espero que su tareita lo hagan y me lo envíen para poder revisarlo, chicos. Chicos, cuídense, un abrazo.